El armario abandonado del abuelo. En lo profundo de una antigua mansión se encontraba un armario abandonado que pertenecía al abuelo de la familia. Nadie se había atrevido a abrirlo durante años, ya que se decía que estaba maldito y albergaba secretos oscuros. Sin embargo, un valiente joven llamado Alejandro decidió investigar lo que se escondía dentro. Una noche, mientras todos dormían, Alejandro se acercó sigilosamente al armario. El crujido de las tablas de madera vieja parecía susurrar advertencias, pero él ignoró los escalofríos que recorrían su espalda y abrió la puerta. El interior estaba lleno de polvo y sombras, pero sus ojos se fijaron en un viejo diario que yacía en el fondo. Con manos temblorosas, Alejandro comenzó a leer el diario. Las páginas estaban llenas de relatos inquietantes sobre sucesos inexplicables relacionados con el armario. Historias de voces susurrantes en la noche, objetos que se movían solos y presencias fantasmales que acechaban en la oscuridad. A medida que Alejandro avanzaba en la lectura, el ambiente se volvía cada vez más pesado y opresivo. Extraños ruidos comenzaron a resonar en la casa, y la sensación de ser observado se hizo insoportable. Sin embargo, el joven estaba decidido a descubrir la verdad y enfrentar los horrores que se ocultaban en el armario. Una noche, mientras exploraba el ático de la mansión, Alejandro encontró un viejo álbum de fotos. A medida que pasaba las páginas, se dio cuenta de que las imágenes mostraban a su abuelo junto a una figura misteriosa que siempre llevaba una máscara. La figura estaba presente en cada fotografía, siempre acechando en segundo plano. Con el corazón acelerado, Alejandro regresó al armario abandonado. Esta vez, la oscuridad parecía más densa y hostil. Mientras examinaba las pertenencias del abuelo, una voz susurrante le advirtió que abandonara la habitación. Sin embargo, él no se dejó intimidar y continuó su búsqueda. De repente, el armario se cerró de golpe. Alejandro quedó atrapado en su interior, rodeado de una oscuridad asfixiante. Las voces se volvieron más fuertes y amenazantes, y la figura enmascarada del álbum de fotos apareció frente a él. Era un espíritu vengativo que había sido encerrado en el armario por su abuelo, y ahora buscaba venganza. El espíritu atormentó a Alejandro, jugando con su mente y alimentándose de sus miedos más profundos. Parecía que no había escapatoria. Sin embargo, en un último acto de valentía, Alejandro recordó una antigua leyenda sobre cómo sellar un espíritu maligno. Rápidamente, recitó las palabras de protección y liberó una luz intensa que ahuyentó al espíritu. Cuando la luz se desvaneció, Alejandro se encontró fuera del armario, ileso pero exhausto. El espíritu había desaparecido, y el armario abandonado volvió a su silencio ominoso. Desde aquel día, nadie se atrevió a acercarse al armario, y la mansión quedó en ruinas. El relato del armario abandonado del abuelo se convirtió en una leyenda en el pueblo, una advertencia sobre los peligros de enfrentarse a lo desconocido. Alejandro se convirtió en un símbolo de valentía y su historia se transmitió de generación en generación, recordando siempre que la curiosidad puede tener consecuencias mortales.